podemos conocerte, podemos, mi Dios, acercarnos a ti, a tu presencia, Señor, con medio de la oración, mi Dios, y también, Padre, sabemos que tú nos hablas, mi Dios, a través de tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos estés hablando, mi Dios, a través de esa serie de mensajes, mi Dios, que comenzamos. Y, Padre, que seas tú, Señor, siempre honrado por la respuesta de nuestro corazón y nuestra vida, mi Dios, a tu palabra. Agradecemos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que estén bien ahorita con el tema del calor. Nada más ahorita apagamos los ventiladores, si les da más calor los podemos prender otra vez, porque si los prendemos también está nada más uno prendido ahorita, ¿verdad? Y encendidos todos como que siento que arrulla un poquito, ¿verdad? Y le cuesta mantenerse al tanto. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy una nueva serie de estudios que es muy bonita. El título de los estudios es Nombres de Dios. Posiblemente voy a poner a disposición también un material para quien lo quiera estar trayendo y tenerlo también para seguir el estudio y llevárselo ustedes a casa. Va a ser bueno también que lo tengan. Nada más que quizás para la próxima vez que me toque darlo, les muestro el material para que vean también cuál va a ser el costo del material, porque sería ya engargolado y todo, para que lo tengan ustedes a mano, ¿sí? Muy bien, nombres de Dios. Esa materia me tocó darla la semana pasada, ahí en el Instituto Bíblico. La verdad que yo estaba un poquito triste, porque el año pasado me había tocado dar la materia de Génesis, y la materia de Génesis, ustedes saben, pues de alguna manera es mi pasión, me encanta el Génesis, también el creacionismo, y lo disfruté mucho darlo. Pero bueno, cuando me dijeron, nombres de Dios, como que es una materia quizás no tanto de profundizar, sino más bien devocional, más de vida cristiana. Personalmente yo sé que me cuesta el punto de la vida cristiana, me cuesta exponer vida cristiana, me gusta la doctrina, y Génesis es más base doctrinal para el resto de la Biblia. Pero a la hora de estar preparando la materia me gustó mucho, la disfruté prepararla y la disfruté aún más el hecho de poder exponerla también. Fue de mucha bendición, la verdad, para mí, tanto cuando la estudié en el Instituto Bíblico, después cuando la estudié en el BBN, y luego la estudié para prepararla para el Instituto Bíblico allá, y ahora, la expuse y ahora toca acá también. Así que fue mucha bendición por varias cosas. Si bien el tema de los nombres de Dios nos expone muy claramente a través de ahí cómo Dios se revela a nosotros. ¿Quién es Dios? Y Él, a través de estos nombres, Él quiso exponer diferentes significados, impresiones de lo que Dios es. Para introducir un poquito a este tema, no sé si saben ustedes, ¿quién sabe el significado de su nombre? A ver, que me diga. A ver, ahí tenemos varios. Vamos a empezar, por favor. Gabriela, mensajera, entonces mensajera de Dios. Jacén, significa sueño. Ahora entiendo. A ver, ¿quién más que había levantado la mano? Ariel, León de Dios. Lo máximo, dicen. Velador, ok. ¿Alguien más? La pregunta ahora es, ¿por qué sus padres les pusieron ese nombre? No sé, a lo mejor quizás no sabes el significado. Yo no tengo idea qué significa mi nombre. Me decían que Coleman, me decían que hombre frío, me decían allá porque cold. Pero yo le digo, es cool. Entonces no es cold, es cool. Y cool es super, así que es Superman, ¿viste? Entonces, ¿por qué te pusieron así? Nancy dice que fue el primer nombre que se le ocurrió a su mamá, que nació y dijo, ¿cómo se llama? Nancy. Entonces, dice que no tuvo mucho chiste el cómo le pusieron su nombre, pero ¿por qué nos ponen así? A ver, normalmente, ¿qué influye cómo le pone uno de nombre a su hijo? Suele usarse una de las razones aquí en México, pues el santoral, ¿no? Así que si naces en
Guadalupe, el nombre sí, según el día en que naces, te tocó el santo, y si naciste en Santa Catarina, pues te llamas Catarina y ya, o Catarino, ¿verdad? Hay mucha gente que le ponen el nombre de acuerdo al santoral, y ya sabemos de historias, ¿no? De gente que nació el 16 de septiembre y le pusieron Anib, ¿verdad? Anib de la Rev. Suele suceder, hay casos. El santoral es una de las maneras que hoy ponen los nombres. Otro, quizás nada más por el héroe, ¿no? Tú vas a Argentina y Argentina está lleno de Diegos. ¿Por qué será? Sí, el 25% de los argentinos se llaman Diego. Por Diego Maradona. Hay mujeres también, hay un montón de mujeres que todas se llaman igual. Algún famoso hubo que así se llamaba. Entonces, por el santoral, porque admiraban a algún personaje famoso. Otro, a veces suele suceder por tradición, porque así se llamaba un antepasado. Yo empecé a hacer mi árbol genealógico y resulta ser que un tío abuelo se llamaba Coleman. Entonces supongo yo que mi abuelo le gustó ese nombre y le dijo y le puso así a mi papá, y a mí me pusieron como mi papá se llamaba también. Mi papá se llamaba Coleman. Entonces, por tradición, por admiración, por gusto. Me gustó el nombre, suena bonito, ¿no? Normalmente uno busca un nombre que nos guste, y a veces también cuando uno sabe los significados, por ejemplo en el caso de mi esposa y yo, buscamos nombres que nos gustaran y que nos gustara también su significado para ponerle a los niños. Eliel y Suriel. Eliel, mi roca es Dios, perdón, ese es Suriel. Suriel es mi roca, es Dios, y Eliel es Dios, es mi Dios, o también podría ser mi Dios, es Dios. Entonces, ambos nombres tienen que ver en cuanto a un deseo de nuestro corazón hacia ellos, que es el hecho de que conozcan a Dios como su Salvador, que sería el primer deseo que tenemos, ¿no? Para ellos. Y el segundo deseo también, en ese caso, es que se aferren a Dios, que muestren a Dios en sus vidas. Pero en la Biblia, muchas veces los nombres van más allá de esto, del santoral, del gusto, de la admiración, del cariño, del pariente. En la Biblia, muchas veces los nombres que las personas tienen son más parecidos al tema de lo que en su vida van a lograr hacer, en lo que en su vida serán. Muchas veces muestran características de las personas, muchas veces muestran como una profecía. Hay un hombre conocido en el Antiguo Testamento por su gran edad. ¿Recuerdan quién fue? Matusalén. Hay quienes dicen, yo no estoy bien seguro con ello porque vi Génesis y me tocó estudiarlo y encontré diferentes opiniones en cuanto al significado, pero uno de los posibles significados de Matusalén es: cuando él muera, el juicio vendrá. Y lo curioso es que si tú estudias un poquito y haces una regla cronológica de los patriarcas, cuando la hice, marqué el diluvio, y cuando marqué el diluvio me di cuenta, mira, Matusalén se ahogó en el diluvio. Entonces, ¿por qué? Porque muere justo el año del diluvio. Pero después, entendiendo un poquito el posible significado de su nombre, entendemos que la muerte de Matusalén marcó la venida del juicio. Eso significa Matusalén. Según algunos eruditos por ahí dicen, Matusalén significa cuando él muera, el juicio vendrá. Hay varios nombres que aún en una circunstancia particular en la Biblia, el nombre se les cambia. Por ejemplo, en Génesis 17:5, vamos a ver si me ayudan a buscar esos versículos. Génesis 17:5. Alguien que me ayude. Bueno, ahí estamos mismo en Génesis 17, así que van a ser un par de versículos ahí mismo. Génesis capítulo 17, versículo 5. Aquí estamos con Abraham. Abraham, su nombre anterior, tenía un significado importante para sus padres, quizás que le pusieron así, y ese nombre, Abraham, significa Padre exaltado. Entonces,
Padre exaltado se llamaba, pero dice, no se llamará más tu nombre Abraham. Ahí quizás la mayoría de las Biblias tienen una nota al pie. En mi Biblia dice Padre enaltecido. Y dice más, sino que será tu nombre Abraham. Nada más hay un pequeño cambio, se agrega una A y se extiende por medio de una H, Abraham. Dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. De padre enaltecido se le cambió a padre de multitudes. O como dice también en mi nota aquí, padre de una multitud. Padre de padre exaltado a padre de multitudes. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con Abraham. Y su nombre, el cambio de nombre, marcó también varias cosas. Marcó el plan de Dios para él, que cambiaba de ser un padre exaltado a ser un padre de multitudes. Parte de lo que es la promesa de Dios a Abraham. En segundo lugar, los nombres, el asignar un nombre a una persona también tiene que ver con el hecho de la potestad de él que le cambia el nombre. Por ejemplo, Dios iba creando cada día de la creación. Dijo Dios, sea la luz, y se separó, o sea, por medio de la luz que hubo, separación de noche y día. Pero como dice, llamó Dios a la luz día y a la noche, a la oscuridad noche. El siguiente día crea después lo que es la expansión de los cielos y pues llama cielos y tierra, después mares y lo que es la tierra firme, y así va creando y nombrando. Dios crea y pone nombre, crea y pone nombre. Pero después llegamos al día 6, y en el día 6, ¿qué hace Dios? Primero, ¿se acuerdan? A todos los animales. Y segundo, al hombre. Y al hombre le dice todo, te lo entrego todo, le doy dominio sobre toda la creación, y le asigna la primera tarea a Adán. ¿Cuál fue la primera tarea que Dios le asigna a Adán una vez que le entregó el dominio de la creación? ¿Qué hizo Adán? Ponerle nombre a todos los animales. Así, Adán mostró su autoridad sobre la creación. Fue su primer acto de autoridad. Más adelante vemos en varias ocasiones gente que cambia el nombre o que pone nombres. Normalmente los padres ponen nombre a sus hijos por la autoridad que tienen, pero también vemos reyes que cambian. Por ejemplo, a Daniel, que se llamaba Daniel, le cambiaron el nombre. ¿Y cómo le pusieron? Belsasar. Entonces, muchas veces los reyes cambiaban el nombre. Le cambiaron el nombre a varias personas. Sadrach, Mesach y Abed-Nego fueron los nombres babilónicos que le pusieron a los 3 jóvenes que no me acuerdo cómo se llamaban. No recuerdo, pero también, por ejemplo, otro nombre que también le cambiaron Misael y Misael. Ananías, Azarías y Misael eran los nombres de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. A otra persona que le cambiaron el nombre, ¿a quién fue? A Pedro. Bueno, pero por parte de un rey. A Jacob. Por parte de un rey, recuerdo a José. A José le cambiaron el nombre. Pero en el caso particular de Dios, fíjense, estamos en Génesis 17 todavía. Vamos al versículo 15. Dice el versículo 5. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Gran cambio del nombre, ¿no? ¿Qué significa Sarai y qué significa Sara? Sara, ¿qué significa? Princesa. Sarai. ¿No dice? La terminación i es un posesivo. En hebreo, cuando termina algo en i, es un posesivo. Por ejemplo, él. ¿Qué significa él? En la Biblia, normalmente cuando viene él, es un nombre de Dios, de Elohim. Y cuando Cristo está en la cruz clavado ahí, están escrito en nuestras Biblias, en hebreo dice, Eli, Eli, lama sabactani. Él es Elohim, la i es mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La i es un posesivo. Y en este caso, si Sara es princesa, Sarai, ¿qué es? Mi princesa. Entonces, de ser sencillamente tener una parte de su nombre que marcaba un posesivo, y al mismo tiempo por tener un posesivo, lo limitaba el nombre de Sarai
princesa de una persona, al quitarle la I, le quitó esa limitación. Ahora era princesa. Sencillamente su nombre de mi princesa cambió a princesa. Entonces, muchas veces hay cambios de nombres. Jacob, ¿qué significa? Eso lo vemos ahí en Génesis 32:28. Ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba Jacob? ¿Qué significa? Suplantador, engañador, el que toma por el calcañar. La idea es que alguien vas caminando, te agarra del calcañar y ¿qué pasa? Suelo, ¿verdad? La idea es alguien que hace tropezar, alguien que engaña, alguien que te hace caer. Esa es la idea del suplantador. ¿Por qué? Cuando nació, ¿cómo salió? Trabado del calcañar de su hermano. Entonces, Jacob, el engañador, se le cambia el nombre tras un evento un poco curioso. ¿Recuerdas el evento? Jacob venía y se encontró con un hombre y se agarró a lucha grecorromana, no sé, o se agarraron a trompadas, no tengo la idea, pero la cuestión es que dice que lucharon hasta el amanecer. Y resulta ser después, en algún momento, no se dice cuándo, pero en algún momento Jacob se da cuenta que no era una persona común y corriente. Esta persona era el ángel de Dios. Y sabemos nosotros que el ángel de Dios es, en mi opinión, y yo creo que la de muchos, y también por la Biblia en varias ocasiones lo menciona, el ángel de Dios es una cristofanía, es una teofanía. Cristo se aparece antes de su encarnación. ¿Y qué sucede en ese momento? Se le cambia el nombre. ¿Qué le ponen? Génesis 32:28, miren lo que sucede aquí. Génesis 32, versículo 28, dice así: y el varón le dijo, no se dirá. Bueno, voy a leer desde el 27. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, ¿qué respondió? Jacob. Si yo pronuncio el Jacob con su significado, está el ángel de Jehová y le pregunta aquí a Jacob, ¿cómo te llamas? Y él responde algo, me llamo engañador. Me llamo Jacob. Entonces le dice aquí, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios o Dios lucha. Tiene dos posibles significados, tanto luchar contra Dios como Dios lucha a través de él. Y es una nación que ha mostrado ambos aspectos. Israel, como nación, ha mostrado ambos aspectos, que lucha con Dios de su lado, pero muchas veces lucha en contra de Dios. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, vamos viendo nosotros aquí ciertos aspectos, ¿no? de los nombres. El nombre, entonces, en la Biblia, me muestra ¿qué cosa? El carácter de la persona que tiene ese nombre. Me muestra en muchas ocasiones su carácter, en muchas ocasiones una expectativa de parte de los padres y en muchas ocasiones aún una profecía de parte de Dios. ¿Ok? En algunas ocasiones también los nombres bíblicos surgen de experiencias de las personas que tuvieron. Por ejemplo, en Génesis 28, si nosotros nos regresamos aquí a Génesis 28, versículo 16 al 19, después de haber soñado Jacob el sueño de la escalera que iba al cielo, dice ahí en el versículo 16, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces ahí vemos un caso que de nombrar un lugar. ¿Cómo se llamaba Luz? Y se le puso Betel, ¿sí? Bet es casa, el Dios, casa de Dios.
Otro ejemplo de una persona que le cambiaron el nombre o le pusieron un nombre de acuerdo a la experiencia particular, como ejemplo, cuando Raquel estaba dando a luz a su hijo menor, al último de sus hijos, tuvo el niño y se dice que no decía nada, pero al final le pone un nombre al niño. ¿Recuerdan el nombre del niño? Benoni. Benoni. ¿Qué significa Benoni? Según en nuestra Biblia dice, es hijo de mi tristeza. Pero más adelante se le cambia el nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre que se le pone a Benoni? Es Génesis 35, 18. Que no les di el versículo. Génesis 35, versículo 18. Fíjense lo que dice aquí. Aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó a su nombre Benoni. Ahí está la nota que se hace en algunas Biblias, hijo de mi tristeza. Pero dice que su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué significa? Hijo de la mano derecha. Mira el cambio de nombre también interesante que sucede aquí. Jacob pierde a su esposa, que era Raquel. Era su esposa, la que él siempre amó, porque sabemos que él tuvo 2 esposas y 2 concubinas y había pleitos entre ellas, pero realmente todo para él era... Raquel fue la mujer por la cual primero trabajó, lo engañaron, todo lo que sucedió, pero al nacer el niño le ponen Benoni, hijo de mi tristeza. Pero de alguna manera Jacob no quería llamar a su hijo así, no quería verlo y recordar y ver a su hijo y decir, es el hijo de mi tristeza, es el hijo que nació y murió la mujer que yo amaba, murió mi esposa cuando nació, y le cambia el nombre, le pone un nombre con mucho significado también, hijo de mi mano derecha. ¿Quién es la mano derecha de Jacob? Raquel. Entonces ese es un ejemplo ahí de un cambio de nombre también que vemos aquí en los apuntes. Elegir un significado entonces, o cambiar un nombre, resumiendo un poquito lo que vimos, tiene que ver en cuanto al deseo de los padres, tenía que ver en cuanto al carácter del niño, o tenía que ver en cuanto a una profecía de lo que en el futuro el niño podría hacer. ¿Sí? En otras ocasiones también Dios revela el nombre que se le tiene que poner al niño. ¿Alguno recuerda algún caso que se le dice el niño se tiene que llamar así? Jesús es uno, llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Se llama también dividiendo muchos nombres que empiezan con G, tienen que ver con Jehová. Entonces Jehová y el Sus es el Salvador. Jehová salva, Jehová Salvador. Muchas veces lo entendemos como Salvador nada más, pero es Jehová salva. Otro nombre que al nacer o antes de nacer se le dice a los padres, se va a llamar así. Juan el Bautista. Ok, sí, yo no me acuerdo si a Juan Bautista fue Dios o fue nada más Juan el que dijo se va a llamar así. Porque recuerdo que fue el papá, no me acuerdo si fue Dios. ¿Sí hubo un ángel? Ok. Sí, es verdad, un ángel en el tabernáculo, se le dice. Otros 2 casos, Isaías 8:3, también vamos a ver ahí un caso de alguien que se le dice así se tiene que llamar al niño. Isaías capítulo 8:3, o alguien que me busque también Oseas 1, del 6 al 9. Isaías 8:3, yo voy a buscar el de Oseas, si quieren busquen por favor el de Isaías. Bien, Isaías 8:3, ¿quién lo tiene? Fuerte, por favor.
Buen nombre para que le pongan a sus hijos, ¿ok? Ahí tienen, si quieren un buen nombre, tienen un hijo, ahí está uno. ¿Cómo era? A ver. Magel, Salal, Hasbaz. ¿Qué significa? El despojo se apresura. Hablando, ahí es una profecía de parte de Dios de que viene Babilonia a conquistar. O el otro caso es Oseas. También por ahí nombres con significado para los hijos. No le pongas estos. Oseas 1, 6 al 9. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compareceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y luego dice también en el versículo 8, después de haber desatado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces Lo-Ruama y Lo-Ami, no comparecida y no pueblo mío. Esos son los significados ahí. El lo es no. Posteriormente, esto sirve. Si nosotros avanzamos hasta el capítulo 2 de Oseas, si están sus Biblias, Oseas, no se preocupen. A veces cuesta encontrarlo. Está después de Daniel. Daniel no es tan difícil de encontrar. Oseas capítulo 2, el último versículo del 2. Dice, ya profetizando, primero profetiza la destrucción de Israel, pero también profetiza con esto, da un consuelo y es que Dios retomaría a su pueblo. Y le dice también aquí en el versículo 23, Oseas 2, 23, y la sembraré para mí en la tierra, hablando de que va a traer de regreso a Israel, y dice, y tendré misericordia de Lo-Ruama. ¿Qué significa Lo-Ruama? No comparecida. No comparecida significa Lo-Ruama. Y diré a Lo-Ami, Lo-Ami era, no pueblo mío. Voy a tener comparecida de la no o compaciencia, misericordia de la no comparecida, y diré a Lo-Ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Fíjense aquí también un ejemplo de la misericordia de Dios presentada a través de nombres. Entonces, llevando todo esto en cuanto a los nombres en la Biblia, los nombres tienen suma importancia. ¿Qué significan los nombres? Algo que Dios quiere, algo que los padres quieren, pero en la Biblia no es como nosotros. Hoy en día uno puede tener un nombre espectacular y ser un don nadie, o un don nadie tener un nombre, o al revés, ¿no? Una persona que sí es una persona exitosa tener un nombre que nada que ver. Hay veces hablábamos también, ¿y cómo te llamas? No, pues uno se llama Dulce y tiene el carácter más duro que puede haber, y así sucede. Entonces no cuadran muchas veces los nombres con el carácter de las personas. Pero en el caso de la Biblia, los nombres son importantes. Ahora, ¿por qué conocer los nombres de Dios? ¿Qué importancia tienen los nombres de Dios? En primer lugar, los nombres de Dios revelan su carácter y la manera en que se relaciona Dios con nosotros, con sus criaturas, aún la manera que se relaciona Dios con la creación misma. Revelan su carácter y las diferentes relaciones de Dios con sus criaturas. Hay otro punto interesante que hay que tomar en cuenta en cuanto a esto. Conocer a Dios o conocer su nombre, conocer el nombre de Dios significa conocer a Dios. Significa conocer lo que Dios nos quiso manifestar de Él. Dice Romanos 1:19 que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. ¿Qué significa esto? La creación nos muestra, ya lo mencionaba esto en varias ocasiones, ¿verdad? La creación nos muestra que hay ¿qué? Que hay un creador. Pero la creación no me revela mucho del carácter de Dios. Puede ser que me revele su omnipotencia, pero hay cosas que no voy a entender de Él, su santidad, no voy a entender quizá la redención.
Hay muchos aspectos en la creación que no se me revelan completamente. La creación es una creación general, una revelación general de parte de Dios. La creación revela que existe un creador, revela el poder del creador, revela la inmensidad del creador, la omnisciencia, y muchos atributos de Dios los podemos ver en la creación. Pero la creación especial es la Biblia. La creación general está limitada, no te revela todo de Dios. La Biblia te revela detalles más personales de Dios. Conocer el nombre de Dios significa conocer a Dios. En segundo lugar, primero, ¿por qué es importante estudiar? Repaso. ¿Por qué es importante estudiar los nombres de Dios? Primero, porque me revelan el carácter y la persona de Dios. En segundo lugar, es importante estudiar los nombres de Dios porque vamos a darnos cuenta a través de las historias bíblicas donde se nos revelan los nombres, que diferentes crisis, diferentes necesidades del pueblo de Dios revelaron diferentes nombres. Hay ciertas cosas que no vas a poder conocer a Dios así, a menos de que Dios te meta en una circunstancia que te haga entenderlo. Muchas veces estos nombres de Dios te sirven para aferrarte a ellos en caso de necesidad. Así entonces, diferentes crisis o necesidades revelan nuevos nombres. Estas crisis en la vida de su pueblo abrieron la posibilidad de que Dios se revelase por medio de nuevos nombres. Todos los diferentes nombres de Dios aplican a las crisis y necesidades que tú tienes. Mira, tú puedes llegar a conocer a Dios teológicamente, intelectualmente, teóricamente, pero el estudio de los nombres de Dios, el énfasis es que puedes conocer a un Dios inminente, que está al tanto de tu vida, un Dios experimental, no teórico. Eso es parte del estudio de los nombres de Dios. Ahora, yo no sé, pero muchas veces cuando Dios te quiere enseñar algo de Él, te mete en una prueba para que lo aprendas bien. Y puede ser que estos nombres te ayuden en las pruebas que estás pasando, o sencillamente que lo estudiamos y para que lo aprendas bien, Dios te meta en una prueba. Así que preparémonos bien para eso también. Dios quiere que lleguemos a conocer bien sus nombres, su carácter. ¿Quién es Él? Pero ¿quién es Él en tu vida diaria? No nada más aquí en las páginas de la Biblia y en tu mente, sino en tu vida diaria, en las experiencias diarias en las cuales estás pasando. Y eso es una parte bien importante de este estudio. Nombres de Dios. Sus nombres son reales, experimentales, no teóricos. En tercer lugar, el nombre de una persona refleja en la Biblia toda su personalidad, refleja el carácter de la persona. En este caso, el carácter de Dios refleja quién es Dios, refleja cómo Dios se revela a sí mismo y lo que Él quiere que sepas de Él. Por ejemplo, ¿qué crees que significa lo que le dijo Dios a Moisés en Éxodo 33:12? ¿Sabes qué le dijo ahí? Le dice Dios a Moisés: yo te he conocido por tu nombre. ¿Qué crees que significa esto? ¿Que Dios sabía el nombre de Moisés? Va más allá de simplemente saber el nombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso darle a entender Dios a Moisés ahí? Yo te conozco íntimamente, te conozco personalmente, te conozco, como dice también, ¿no?, las intenciones, el corazón, te conoce aún los pensamientos, no le son ocultos a Dios, te conoce personalmente. Ese está ahí en Éxodo 33:12. Ahí mismo en Éxodo, pero vamos a regresarnos hasta Éxodo 3. Lo que estamos viendo hoy es una introducción nada más al tema de nombres de Dios. Ya veremos la próxima semana uno de los nombres. No la próxima, hasta la otra me toca a mí. Pero vamos a estar estudiando cada uno de los nombres en adelante. En Éxodo
capítulo 3, versículo 13, fíjate qué pregunta hace Moisés a Dios. Y dice ahí Éxodo 3:12. Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? A fin de cuentas, lo que está diciendo Moisés es: tú dices que eres el Dios de mis padres, pero yo no te conozco. Moisés no había conocido personalmente a Dios. Y está preguntando aquí: Dios, dime tu nombre. Dios aquí responde uno de sus nombres. Aclaro una cosa que vamos a ir entrando y lo explico más adelante. Cada uno de sus nombres realmente son títulos de Dios. Son maneras en que Dios se revela a sí mismo. El nombre de Dios aún no lo conocemos. Y vamos a estar viendo ahorita un poquito en cuanto a por qué. Dios le responde a Moisés, dice: yo soy el que soy. Y así le diréis a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué respuesta le da? Yo soy. Yo soy el que soy. Tengo muchas citas, pero quiero terminar la introducción hoy, así que tengo que avanzar un poquito más rápido. Nada más las menciono y ya después quizás en el apunte ahí tengan algunas de las citas. Por ejemplo, en Ezequiel 20:44, en Salmos 23:3 y en muchos otros pasajes hay una frase curiosa que dice: por amor de su nombre. Y en ocasiones Dios dice: por amor de mi nombre, yo haré esto. Esa frase, por amor a su nombre, la idea es por fidelidad a mi ser, de parte de Dios, cuando dice por fidelidad a mi carácter y a mi ser, yo lo voy a hacer. No porque ustedes lo merezcan, yo lo hago por fidelidad a mi propio carácter. Y en ocasiones se dice: por fidelidad a tu carácter, Dios, por favor, haz esto. En muchos momentos en oración. La idea es teniendo en cuenta la reputación de Dios, el honor de Dios. En el Salmo 79, 9 y 10, dice una oración ahí: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Ayúdanos, oh Dios de tu salvación, por la gloria de tu nombre. Esta es la idea, teniendo en cuenta la reputación de Dios, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Muchas veces los profetas, los mensajeros de Dios, hablaban hablaban en el nombre de Dios. Es decir, de acuerdo a Dios y de acuerdo a su autoridad. En ocasiones también vemos que bendecían el nombre de Dios. ¿Qué significaría bendecir a alguien en nombre de Dios? Significa poner el nombre de Dios sobre alguien y bendecir en lugar de. O aún, por ejemplo, la fórmula trinitaria en Mateo 28:19, el bautismo es válido porque se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La idea del tema del nombre, entendiendo estas cosas que vemos ahora como introducción, es importante entender cuáles son los conceptos con los cuales Dios revela su carácter. Y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de este estudio. Vamos viendo diferentes conceptos en cuanto al nombre de Dios. Antes de entrar en esto, de los conceptos del nombre de Dios, una pregunta. Yo les mencioné quizás ya un poquito la respuesta a esto, pero la pregunta es interesante también. ¿Dios se llama Dios? ¿Dios se llama Dios? No. ¿Qué es eso de Dios? ¿Cómo se escribe en griego Dios? ¿Alguien sabe escribir griego? Hay que preguntarle a Tom Majairas, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí fueron a la conferencia, ¿no? Tom Majairas. ¿Saben dónde nació Tom Majairas? En Tesalónica.
Él dice, 2 cartas de la Biblia fueron escritas a mi ciudad. Está bien emocionado él, según. Pero él es griego, ¿no? Pero lo curioso del nombre, o sea, bueno, ya viendo este caso del nombre Dios, Dios se escribe teta, la E griega, se escribe, por decirlo así, Deus. Pero también la teta tiene un doble significado. ¿Cuál es el otro significado del Deus? O con la teta se pronuncia también, ¿quién dijo? Z. ¿Cómo sería la pronunciación con Z? Zeus. Dios en griego es Zeus. Ahora a lo mejor alguno dice, no, pues ya nunca voy a volver a decir Dios, ¿verdad? Porque parece que estamos invocando el nombre de Zeus. Resulta ser que en griego Dios es Zeus. Pero tú también vas y agarras una Biblia, una buena Biblia cristiana en árabe, y adivina qué va a decir. Alá. Alá es el nombre de Alá, del Dios de los musulmanes. Alá es pues en el idioma de ellos es Dios. Dios no es un nombre, Dios es un título. Hay algunos, no sé si recuerdan ustedes la experiencia que tuvimos acá también con todo el tema del nombre de Dios cuando vino, ya no me acuerdo el nombre del judío mesiánico, pero no el Jaime, el que trajo Jaime. Y él mencionaba esto, que yo creo que ya entendimos esto. Para un judío, tú no puedes llegar y decirle, oye, te voy a hablar de Dios, porque el judío entiende Dios como que le estás hablando de un Dios extraño, que no es su Dios. Ellos no van a pronunciar nunca el nombre de Dios. Incluso vamos a ir entendiendo aquí que el nombre, tal y como está, vamos a ver un poquito de esto en la próxima. El nombre de Dios tal y como está, no lo tenemos, no lo poseemos. Tenemos una serie de letras que solas para nosotros no podemos ni siquiera pronunciarlas. ¿Por qué? Porque el judío le tenía mucha reverencia a ese nombre y no lo pronunciaba, ni siquiera lo escribía como tal, para evitar el hecho de usar el nombre de Dios en vano. Entonces, muchas personas empezaron sobre todo en este contexto, a tenerle tanto respeto al nombre de Dios que lo intercambiaban en lugar de leer el tetragrama o el tetragramatón. Tetragrama significa las 4 letras. Cambiaban por Elohim o por Adonai el nombre, y así surge lo que vamos a ver como el primero de los nombres de Dios. Entonces, no necesitamos, yo creo, que explicar mucho para entender algo. Dios no es un nombre, Dios es un título. Mi Dios es el Dios de la Biblia, pero posiblemente el Dios de otras religiones sea otro Dios. Dios es un título. ¿Eso sí queda claro? ¿Se entiende bien? Una pequeña clasificación de nombres. Y con esto ya terminamos. La próxima semana que me toque a mí también dar el estudio, vamos a avanzar sobre ellos. Vamos a dividir los nombres en 3 secciones. La primera sección son los nombres primarios de Dios. Entre ellos encontramos los más conocidos, que son Elohim, a veces sencillamente aparece como El o Elá, es el primero. Sencillamente se traduce en nuestro castellano como Dios, y Elohim es un título de Dios. El segundo es Jehová. Jehová es la transliteración y mezcla, es una palabra artificial. No sé si se entiende eso de una palabra artificial. Jehová es una palabra artificial creada para pronunciar el nombre de Dios, o más bien pronunciar el tetragrama. Entonces Jehová sencillamente se traduce en nuestras Biblias, a veces literalmente Jehová, algunas Biblias ponen Señor. El tercero de los nombres primarios es Adonai. Adón significa Señor, y la terminación I, ¿qué significa? Mío, mi Señor. Entonces los 3 nombres primarios son Elohim, Jehová y Adonai. Son los nombres más comunes que aparecen en la Biblia. Aparecen miles de veces cada uno de ellos. Después, los nombres secundarios son aquellos nombres que empiezan con El al principio. Vamos a ver entre ellos a 4. El Elión, que es Dios Altísimo. El Roy, ¿saben qué significa? Dios que ve. El Shaddai,
Ese sí, muchos conocen el significado, ¿verdad? Dios Todopoderoso. Y el Olam. El Olam es Dios eterno. Ya después en las notas, yo espero que ya tengan ahí todos, bueno, quien quiera las notas también, todo esto. Vamos a ver entonces nombres primarios: Elohim, Jehová y Adonai. Nombres secundarios: el Elión, el Roy, el Shaddai y el Olam. Y nombres compuestos, son aquellos que empiezan con Jehová. Hay una serie, algunos de ellos son Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Makadesh, Jehová Tzidkenu y Jehová Sabaoth. Esos nombres vamos a ir estudiando cada uno de ellos, su significado, pero sobre todo el hecho de que Dios, y quiero que nos quedemos con esto, Dios es un Dios inminente, Dios es un Dios experimental, Dios está al tanto en tu vida y su carácter, Dios quiere que tú lo notes, lo veas en tu vida, veas cómo obra en ti. Y sus nombres, cada uno de estos nombres va a servir para que tú puedas aferrarte a los diferentes aspectos del carácter de Dios. El Salmo, vamos a leer un Salmo para terminar. Salmo capítulo 8. Para meditar un poco en esto que hemos visto. Salmos capítulo 8. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre el cielo. De la boca de los niños y de los que mamas fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las olas de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vamos a estudiar su nombre, y su nombre es grande. Su nombre es algo muy valioso que tenemos nosotros, y que un día lo conoceremos. Un día conoceremos a Dios y llamaremos a Dios por su nombre. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, porque tú has decidido revelarte en nosotros. Y tu Hijo, Cristo Jesús, ha venido a revelarnos tu nombre, tu carácter. Hemos conocido a Cristo porque tú, Señor, has querido revelarte, Señor, a través de Él. Y Él nos ha venido a revelar tu persona, mi Dios. Gracias, Padre, porque conocerte ha significado nuestra salvación, pero significa también en cada momento de nuestras vidas nuestra transformación al carácter tuyo, al carácter de Cristo. Gracias, Padre, porque podemos comenzar este hermoso estudio y te pedimos, Dios, que tú bendigas nuestras vidas cada momento con este estudio, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén.